La mano del sueño, de Luis Mateo Díez. El recuerdo que voy a contar me viene de la infancia, de ese tiempo mítico, de las personas que, como decía Cesare Pavese, reproducen la experiencia de cada uno el tiempo mítico de la humanidad. Soy un niño, estoy en un peldaño de la fuente que hay en el centro de la plaza de mi pueblo, meriendo una rebanada de pan untado con mantequilla y salpicado de azúcar. Es una tarde de estío. Supongo que mis amigos se fueron a sus respectivas casas a reclamar también la merienda. Viene un vagabundo, bebe de un caño de la fuente y se sienta a mi lado. No es un mendigo, es un vagabundo, y no es una persona desconocida en el pueblo. Se llama Cribas, aparece y desaparece de estación en estación, a veces de año en año. Apenas tiene trato con la gente que consiente su presencia sin prestarle demasiado interés. Nunca pide ayuda, jamás una limosna. A los niños ni siquiera nos causa curiosidad. Pero esta tarde se sienta a mi lado y observa un segundo comer la rebanada, y antes de que yo reaccione, con la incomodidad de su absurda cercanía, empieza a hablar. No conozco la voz de Cribas, nunca la oí, hasta pudiera sospechar que fuese mudo. El silencio siempre acompañó su figura hosca, lejana. Voy a decirte una cosa, chaval. Escucho, y sus palabras tienen un timbre de sosiego y confidencia, pero esparcen el temor de su propio aviso, como si el recelo de escucharlas ya suscitara el temblor suficiente para amargar el azúcar de mi merienda. En este pueblo no hay más vivos que muertos, del mismo modo que no hay más críos que crías, ni más gatos que perros. Siempre os creísteis más de lo que sois, y sois muy poco. Cualquier forastero lo sabe. El vagabundo me estropeó la merienda, y yo guardé el secreto de lo que me había dicho, entre otras cosas, porque tuvo que pasar bastante tiempo hasta que percibiera el sentido de sus palabras. Probablemente, si hubiese intentado contarlo, no lo hubiese logrado y, a buen seguro, mis amigos ni siquiera me hubieran creído. Lo que más me impresionaba de sus palabras era la referencia a lo que cualquier forastero sabía. Eso incrementaba la inquietud de la extraña evaluación de muertos y vivos, niños y niñas, gatos y perros. La figura del forastero tenía en mi infancia una aureola de extrañeza y misterio. El que no era de nuestro pueblo o de algún otro pueblo reconocible no parecía de ningún sitio, y éste debía de ser el mejor modo de saber más que nadie, de patrimonializar lo desconocido. Era una aureola de experiencia y lejanía, la misma que probablemente, degradada, tenía el vagabundo. También el sueño que voy a contar pertenece a mi infancia, aunque como tal sueño, con algunas variantes, se reiteró en mi adolescencia. Viene un hombre y se sienta a los pies de mi cama. Estoy dormido, pero estoy despierto. Quiero decir que soy dueño de esa doble condición que tanto ayuda a la estrategia del soñador. El hombre acaricia mi frente, luego me llama por mi nombre. Me levanto y voy con él, o, al menos, doy algunos pasos indecisos por la habitación para acompañarle. Probablemente hasta consiento que me coja la mano. Entonces me doy cuenta de que estoy solo. El hombre ya no está conmigo. En la ventana de mi habitación hay una luz blanca, un pálor de luna o el reflejo de una farola.
Me asomo y lo hago con cierta prevención, casi con miedo. La calle es muy larga, extrañamente escindida entre una gran avenida y una carretera, casas rotas, árboles, señales de tráfico, un camión aparcado, un carro. El hombre camina por ella. Podría decir que camina sin moverse, y no podría asegurar si va o viene. Cuando de nuevo lo siento a mi lado, mirando conmigo, me despierto. Alguna vez he pensado que me despierta la fuerza que con sus dedos hace en los míos. Este recuerdo y este sueño conforman el sustrato de la única historia que a lo largo de mi vida de escritor, de narrador, no he logrado escribir, por mucho que lo haya intentado infinitas veces. ¿Acaso porque siempre dudé o nunca tuve claro el sentido de la misma? ¿Qué historia podía suscitarse desde el sustrato de esta doble experiencia compaginada, que era exactamente lo que a mí me hubiese gustado contar? Supongo que la historia de una aparición, porque lo que resultaba bastante claro es que ambas experiencias se imbrincaban en un obvio hilo que daría sentido a la posible trama. El vagabundo del recuerdo sería el hombre del sueño, aunque el lector tardara en percatarse, y ese hombre tendría la identidad de un forastero. Ambos eran dueños de una apariencia fantasmal, tenían la presencia indecisa de los aparecidos. Poca cosa, pero, al menos, un principio, no el comienzo exacto de lo que yo podría contar, sino el sentido de lo que se nutriría la trama. Podría ser la historia de una aparición y de una contabilidad. El forastero era el extranjero capaz de evaluar los muertos de esa ciudad de casas rotas, alguien que sabía del destino de los demás o que, al menos, presumía de ello. Sería un niño quien tendría la aparición, un niño que transformaba sus sueños en presentimientos y obsesiones, un niño que un día, cuando estaba merendando en la calle, sería abordado por un hombre que le haría una extraña advertencia, y que él reconocería después en el temor de sus sueños donde, además, iría constatando los muertos cobrados, tanto en sus familiares como en el barrio o en los desconocidos de las esquelas, puntualmente advertidos por el hombre. La historia también de una destrucción, ya que la propia ciudad se iba rompiendo y, sobre todo, la historia de ese niño angustiado al que se le amargó el azúcar de la merienda, que se hizo adolescente, acumulando las sospechas de que los extranjeros son dueños de un conocimiento que nosotros no tenemos, de una sabiduría que puede destruirnos, que son ellos quienes más saben de nuestro destino y de por qué hay más niñas que niños y más perros que gatos. La historia, al fin, de una confusión, de un sinsentido y, como tal, la radiografía de un sueño que termina como empieza, exactamente como la historia debería haber comenzado y acabado, con un vagabundo hambriento que observa merendar a un niño. En ese momento ya debiéramos saber que lo que le sucede al vagabundo es que está hambriento, que los extranjeros que más nos inquietan son los que tienen hambre, que cuando nos observan nos amargan la mantequilla. Realmente, una historia imposible para cualquier escritor con dos dedos de frente. La imposibilidad radicaba en que yo tenía misteriosas percepciones sobre el sentido de la historia, suficientes acaso para nutrir la condición de fábula, pero todas mis ocurrencias para que la trama fraguara y encontrara su destino eran inocuas o, lo que es peor, más disolventes que significativas, más artificiosas que verdaderas. Nada de lo que ocurría dotaba de intensidad y complejidad a lo que quería contar. Los elementos de la trama no aportaban ni emoción
ni dramatismo a su sentido. A veces, recordando la atadura de su sustrato, llegaba a pensar que lo que le sobraba al recuerdo le faltaba al sueño, que la experiencia de esa atadura no era un acicate, sino un límite para la imaginación. Y esto me llevó a considerar que cuando una historia se suscita tan radicalmente desde la experiencia, cuando en ella encuentra el obsesivo sustrato que la contiene, es más difícil de lograr, ya que existe una mayor premeditación en sus elementos, más problemas para que la imaginación recabe su libertad. El recuerdo y el sueño imprimían una huella excesiva, irradiaban demasiado. La parte sustancial de la experiencia que habitualmente yo necesito para escribir tiene que macerarse en la memoria para poder alimentar la imaginación, y al macerarse se transformará sin remedio. Mi recuerdo y mi sueño no habían encontrado el fulgor de su transformación, permanecían incólumes, eran un aliento crudo. Esa libertad de la imaginación se contradice habitualmente cuando se escribe una historia con fidelidad, pues de lo que se trata no es de ser fiel al sustrato de una experiencia, sino de encontrar la fiabilidad que sostiene la verosimilitud de lo que se cuenta. La tensión entre ser fiel y ser fiable no suele resultar particularmente enriquecedora a la hora de escribir. Antes, al contrario, suele ser fuente de desconcierto y desánimo. Fui honrado no escribiendo esta historia. Si la hubiese escrito con más confusión que convencimiento, forzando la máquina con los ardides del profesional, hubiese escrito como mucho un relato engañoso. Hubiera sido la peor manera de no ser fiel ni fiable, de perderle el respeto al niño que merendaba, al vagabundo y al hombre que apretó mis dedos en el sueño. Volver a lo que hizo imposible la historia que quise escribir y no pude, al sueño y al recuerdo, implica retomar la inquietud, el desasosiego, la zozobra, más allá de lo que también supone tomar conciencia de una frustración. Una historia frustrada es una historia enquistada. El vagabundo regresa, y hasta he intentado orientarlo hacia otras ficciones donde, al menos, no desentone. Sus palabras han logrado afianzar en mi memoria una constancia excesiva, como si la advertencia y la admonición que contienen supieran un sufrimiento en mi conciencia del que no logro liberarme. Voy a decirte una cosa, chaval, vuelve a repetir con la insistencia de quien no perdona. En este pueblo no hay más vivos que muertos, del mismo modo que no hay más críos que crías, ni más gatos que perros. Siempre os creísteis más de lo que sois, y sois muy poco. Cualquier forastero lo sabe. El niño merienda su amarga rebanada, y por supuesto que jamás se me volvió a ocurrir comer pan con mantequilla y azúcar. Desde la ventana del sueño vuelve el hombre que estaba sentado a los pies de mi cama, y caminó por esa calle que cada día se me parece más a la de una ciudad bombardeada. Dijo mi nombre antes de irse, y está conmigo cuando despierto. Me había cogido de la mano para que le acompañara y, al despertarme, tengo la sensación de que aprieta mis dedos. El vagabundo del recuerdo es el hombre del sueño. Siempre supe que debía ser un elemento sustancial de la trama, pero, como ya advertí, jamás se me reveló el sentido de que eso fuese así. El único logro de esta historia es su título. Lo supe desde la primera frase de la primera vez que intenté escribirla. La mano del sueño. Dicen que los buenos títulos suelen estar muy cerca de las ideas poéticas que a veces presiden las fábulas. A lo mejor es que en este caso, el mismo título es ya la historia y con él debo resignarme. Una mano que desde el propio sueño viene a despertarme de un mal recuerdo.